Carlos, Tincho, ¿cuántos técnicos están, o están por primera vez en un banquillo o se mudaron a un banquillo por primera vez con otra franquicia? Repasa la lista, por favor. Bien, tenemos, se me cerró justo el archivo, son 6, si no me equivoco. Tenemos a Darko Rajakovic, nuevo entrenador de los Raptors, a Nick Nurse, nuevo entrenador de los 76ers, a Adrian Griffin, nuevo entrenador de los Bucks, y se me va la memoria, así que denme una mano. Ime Udoka en Houston y Frank Vogel en el equipo de Phoenix, por supuesto. Y recuerden, es el primer año de lleno con un campamento de entrenamiento para Quinn Snyder, que entró a media temporada el año pasado. Vamos a empezar, Carlos, porque yo encontré, esta noticia me dejó la boca abierta. Adrian Griffin, Carlos, ¿qué pasó con su mano derecha, Terry Stotts? ¿Qué pasó? Que finalmente Stotts, en una especie de berrinche, renunció y te das cuenta que tomó por sorpresa a todo el mundo. Sí, lo tomó por sorpresa porque se estaba esperando que él fuera, a pesar de que Griffin, lo mencionamos en uno de los programas previos que hemos grabado, no es ningún novato, ¿no? Con 15 temporadas en el banquillo como asistente, pero se esperaba que tuviera voces veteranas al lado y que una de ellas fuera Terry Stotts, que es un entrenador laureado, o sea, ha estado al lado de grandes coaches, ha ganado campeonatos como asistente, ha estado a las puertas de luchar por un campeonato como head coach, de buenas a primeras se echa a un lado, se echa a un costado, y sin lugar a dudas que esto le va a traer cola, porque se estaba poniendo mucho énfasis en que Griffin no iba a estar solo, en que iba a tener esa mano amiga al lado. Lo que leímos en las fuentes, principalmente The Athletic, es que se estaba encargando la ofensiva Terry Stotts, lo que llaman el coordinador ofensivo. No quiere decir que Griffin no sepa de ofensiva, él fue armador, pero que se encargaba de ese aspecto para liberar un poquito a Griffin para poder ver las cosas de forma un poquito global. Porque de hecho, Álvaro, a Griffin, como ganó galones en la NBA, era como especialista defensivo, como asistente. Usualmente lo utilizaban a él como el especialista defensivo. Ahora va a ser el head coach, y entonces tenía una persona al lado que sí tiene mucha experiencia corriendo esquemas y corriendo sistemas, y de eso es lo que va a carecer el equipo. Y también tenían a Joe Pronti. Pero imagínense ustedes, una semana antes de comenzar la temporada, el que supuestamente te lleva a la ofensiva, y que dicho sea de paso, tuvo 9 años de relación como coach y jugador con Damian Lillard. O sea, para eso trajeron a Terry Stotts. Y el tema es que en un momento en una práctica hay un receso y Stotts inmediatamente se va con Giannis y con Dame a un costado para hablar un tema ofensivo particular. Y en ese momento Griffin quería que todos los entrenadores asistentes se reunieran con él en el medio de la cancha. Y aparentemente la manera que se dirigió Griffin a Stotts, no sabemos exactamente, molestó a Stotts hasta el punto de haber renunciado. Yo tiendo a pensar que quizás esa fue la gota que colmó el vaso. Yo no puedo pensar que Stotts tenga la piel tan fina. No sé cómo tú lo ves, Carlos. Pero Sí, yo creo que esto venía de antes, ¿no? Claro, usualmente cuando viene un detonante, el detonante viene porque ya han habido situaciones previas en las que uno de los dos, en este caso Stott, no se siente muy cómodo. Y posiblemente es ese tipo de conversación en la que quizás el coach se pone por encima de todo el mundo temprano, quiere establecer laureles, recuerda, está de novato en la liga, quiere establecer sus efemérides, y entonces empieza quizás a presionar un poco más de la cuenta a un coach veterano que ha pasado por todo, que ha sido head coach en la liga, y yo creo que ese tipo de situación que se dio y que es la que se publica no es la única. Me imagino que eso venía ya de cierto tiempo. Y luego viene este tema de qué va a pasar ahora, quién se encarga de la ofensiva. Me imagino que sea Joe Pronti, pero es como que es lo último que quería un equipo que estaba integrando a un personaje como Damian Lillard. Y francamente, el último que quería Adrian Griffin. Vimos a Joe Mazzulla el año pasado, pero él no tuvo alternativa. Él le cayó la papa caliente en la falda y tuvo que lidiar con ella. Esto fue autoinfligido hasta cierto punto, sin echar la culpa a Griffin necesariamente, porque no sabemos exactamente lo que pasó, pero la pregunta es cómo no se evitó esto, cómo llegó la sangre hasta el río, en este caso. Algún día escucharemos ambas versiones, pero es algo muy interesante. Martino, si tienes algo más que añadir, por favor. No, no del tema de Terry Stotts, sí me intriga mucho la posibilidad de Ime Udoka de liderar un grupo de jóvenes con un gran aliado como Fred VanVleet en Houston Rockets. Creo que puede ser el diferencial que lleve a los Rockets, no este año necesariamente, soñar no cuesta nada, pero sí en los años que viene,
capaz a un desarrollo, a un mejor desarrollo, a una disciplina defensiva y a la posibilidad de aspirar a grandes cosas. Me parece que Ime Udoka es el entrenador indicado para este grupo de jóvenes que capaz le falta como alguna voz, que puede ser Fred VanVleet, que les marque un poco de disciplina y que les marque un poco el camino en una liga que la mayoría de ellos no conocen. Claro, me recuerdo que el año que antes que llegase Udoka a Boston, su único año en Boston, la defensiva de Celtics estaba en el tercio más alto, mitad más alta de la liga, y ese año que los tuvo, los puso número 1. Sí, Mi pregunta es, yo a veces veo este equipo de Houston y pienso, bueno, están donde estaba Oklahoma City quizás hace un par de años. Sabiendo que Mark Daigneault, sabiendo ahora el tipo de entrenador que es Mark Daigneault, que no come cuentos, que no es especialmente hostil, pero que pone unos requisitos, que hace cambios y no te los explica, que te ajustes mentalmente a lo que venga, te trata de hacer madurar, en el caso de Daigneault. El estilo de Udoka es un poquito más distinto. ¿Tú crees que tenga el mismo efecto, que este equipo sea una especie de Oklahoma City un par de peldaños abajo? Bueno, obviamente va a hacer todo lo posible Udoka por convertirlos en un gran equipo defensivo. Recuerda, es mucho más fácil cuando tú tienes atletas talentosos, atletas, olvídate de que sean grandes jugadores de básquetbol, son grandes atletas. Los jugadores de Houston son jóvenes, tienen piernas jóvenes, saltan, tienen envergadura. No hay razón alguna para no te convertirte en un gran jugador defensivo y tu equipo en un muy buen equipo defensivo, que no sea la actitud, el deseo de hacerlo. Y cuando tienes un coach que enfatiza ese lado de la cancha, necesariamente tiene que haber mejoría en ese costado defensivo. Sí, de hecho nos llega una pregunta, están viendo en el calce Lucas Trevisano, muchas gracias. Está preguntando, un equipo como Sacramento, Houston o Detroit pondría todo para ganar acá. Me imagino que se refería al torneo dentro de la temporada. Va a ser bien interesante. El otro técnico que está un poquito en este mismo plano es Monty Williams. Lo interesante de Monty Williams es que prácticamente lo convirtieron en el mejor pago. Dieron un contrato de 6 años, un horizonte larguísimo. La idea es, esto hay que dar fuerte acá y va a tomar tiempo. Y para que aceptes estos años de perder, te vamos a pagar bien y te vamos a dar un horizonte largo para que la gente no piense por un momento que estás aquí de probatoria. Williams, Carlos, ¿merece la reputación que tiene como coach o me equivoco? Bueno, lo primero es que no va a tener un buen contrato, Álvaro. Va a tener el mejor para un entrenador en la historia de la liga y uno de los mejores en la historia del deporte estadounidense. De eso que estamos hablando. Le están pagando como jugador más que como entrenador. Pero yendo puntualmente a tu pregunta, sí y no. O sea, Monty Williams ha tenido grandes momentos como entrenador. Específicamente en Phoenix los llevó a una final de liga en la que perdieron con el equipo de Milwaukee, pero luego han tenido un par de ocasiones en las que ellos han figurado como favoritos, en las que Phoenix todo el mundo los daba como este año sí que son una línea y se quedaron a mitad del camino. Y todavía más el año pasado, cuando básicamente en la fecha límite adquieren los servicios de Kevin Durant y los que estaban dando a otros como favoritos para ganar, a Denver, a los Lakers y demás, de momento cambiaron la versión y todo el mundo se fue por el tren de Phoenix Suns y también se quedaron en el camino. Así que Monty Williams es un muy buen entrenador. No hace milagros y obviamente con un equipo joven, inexperto, hace falta un milagro para que salgan del atolladero en el que han estado, a pesar de que sí hay talento también en ese equipo. Martín, yo voy a poner a un lado a Nick Nurse porque francamente, literalmente en Filadelfia hoy no saben ni la hora que es. Lamentablemente con este tema. Esto va a ser un segmento que vamos a tener que grabar para el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Si no has hecho, suscríbete y activa notificaciones porque esto viene. Vamos a hablar un poquito más de Frank Vogel, que ahora pasa al equipo de Phoenix. No era exactamente lo que... Yo recuerdo que los jugadores empezaron a cantar nombres. Yo quiero a tal, yo quiero a este, yo quiero a este. Terminaron con Vogel. Ok, ganó un campeonato con los Lakers en la burbuja. Ok, sí lleva tiempo en la liga. Es un tipo calmado, tranquilo, sí. Tiene más bien dotes defensivos, un corte defensivo. Este es un equipo que obviamente tiene una ofensiva tremenda, lo vamos a ver esta noche, sin Bradley Beal con un problema de espalda aparentemente. Pero él va a tener que lograr un poquito de milagro con este equipo, sobre todo con una nueva rotación casi prácticamente. De hecho, el único jugador que permanece en este plantel de las finales es Devin Booker. Había un cambio total. Y la pregunta es, ¿qué puede esperar uno de Frank Vogel? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que Frank Vogel primero tiene el desafío de no ser Steve Nash en Brooklyn, con el trío Durant, Irving y Harden.
No necesariamente por la actitud o por los métodos o por lo que hizo, sino por cómo no funcionó el experimento. Creo que Matt Ishbia está apostando por algo similar, con una rotación, digamos, corta o digamos de salarios bajos, con lo que eso conlleve, y un trío que espera que haga amalgamar todo el resto de lo que pueda llegar a funcionar. Yo creo que Frank Vogel puede ser un gran complemento para las habilidades ofensivas de Bill, Booker y Durant, o una forma de hacer contraste que no funcione del todo bien y que insista más en la defensiva que lo que quieren sus estrellas y que así desgaste muy rápidamente la relación. Y te iba a preguntar, Carlos, la parada previa de Vogel fue con Los Ángeles, egos, estrellas, un equipo que fácilmente se puede haber dicho, ¿sabes qué? Quiero jugar como quiero jugar. Y él los hizo evolucionar un poco, les dio el campeonato. ¿Cómo ves el desempeño de él en Los Ángeles? Bueno, el desempeño de él en Los Ángeles empezó de manera muy auspiciosa, ¿no? Con el campeonato en la burbuja. Y yo creo que fue contrario a lo que usualmente ocurre, que es que tú das pasos en los que sufres mucho, en los que das traspiés, en los que te equivocas hasta que llegas arriba. En el caso de Vogel, yo creo que llegó arriba rapidísimo. Y luego entonces empezaron los traspiés que vienen con lesiones, que vienen con malas decisiones a veces de la gerencia y demás, pero los últimos años de él en Los Ángeles no fueron ni una sombra de lo que fue en la burbuja con el equipo de los Lakers. Y de ahí vino su salida del equipo, sin lugar a dudas. Yo recuerdo que el equipo empezó a contragolpear más, cosa que estaba un poquito reacio a hacerlo. Y obviamente jugaron muy buena defensiva. La rotación no era muy buena. Fue el último año bueno de Anthony Davis en cuanto a disponibilidad y en cuanto al triple. Era un jugador distinto. Luego empezó el tema de las lesiones. Y no olvidemos que le llegó a Russell Westbrook. Y ahí empezó el desaguisado. No es culpa tampoco de Russell. Pensaban todo el mundo que iba a funcionar. Pero él no tuvo nada que ver aquí. Y es algo que finalmente va a ser interesante en el caso de Vogel, Carlos. Yo no creo que Vogel se le imponga a nadie. Yo no creo que se le encare a Durant, a Booker o a Bradley Beal. Yo creo que es el tipo de técnico que dice, bueno, deja ver qué plato puedo cocinar con los ingredientes que tengo a mano, ¿no? Bueno, fíjate, no necesariamente tienes que encararte para lograr la cooperación de tus estrellas. En muchas ocasiones es todo lo contrario, especialmente en una liga llena de egos. Es como tú les masajeas el ego de forma tal que ellos piensen que están haciendo lo que ellos quieren hacer cuando realmente están haciendo lo que tú quieres que hagan. Y eso ahí, la diplomacia en cuanto a en el coaching, especialmente en la NBA, es un atributo más que una desventaja. Perdóname, Carlos, eso no es diplomacia, eso es hipnosis. ¿Cómo? Explícame. Empiezan a hacer lo que vos quieres que hagan sin que ellos se den cuenta. O pensando que la idea es de ellos, pensando que ellos mismos fueron los que introdujeron la idea. Por ejemplo, si quisieras correr más y vas donde Booker y le dices, Devin, ¿tú te sientes cómodo con el juego de transición, el juego de carrera? Y Booker te dice, sí, porque te veo que tienes unas facultades tremendas para el juego de transición. Y entonces ya empiezas a ponerle en la mente que tú has observado esos atributos en él cuando realmente quieres forzarlo a que corra un poco más, por darte un ejemplo. Ay, manipulación. La otra persona que no sabemos lo que va a pasar exactamente es el serbio Darko Rajakovic. Tiene un expediente tremendo. Este chico es un serbio que pudo haberse quedado trabajando en Europa o en su país natal, pero desde temprano vino a Estados Unidos con la mira de llegar a este punto. Llegar a la NBA y ser técnico en función de un equipo. Y reconozcamos también que Masai Ujiri entrevistó a fulano, a Mengano, a Raimundo y a todo el mundo. Y finalmente pensó que este era el mejor de todos. En Memphis lo amaban porque él coordinaba la ofensiva de Taylor Jenkins y todos los jugadores, el primero de ellos es Desmond Bane. Desmond Bane progresó, muchas personas dicen, por lo que hizo Darko con él. No solamente a nivel de desarrollo de destrezas, pero cómo entender el juego y cómo desarrollarte como jugador y potenciarte como jugador. Eso fue lo que vio Ujiri y por eso lo trae. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, señores, en la NBA, sobre todo con los técnicos, a veces con los gerentes generales, hay un péndulo, ¿no? El que contratan es lo contrario del que despiden. O el rasgo que tenía el que despiden que le caía peor a todo el mundo. Yo creo que están buscando a alguien que desarrolle. Mi pregunta es si va a poder controlar este vestidor de nuevo, si va a tener esa labia, esa hipnosis, esta diplomacia,
porque yo siento que en Toronto hay incertidumbre. Como que, no sé, Martín, ves las redes y inmediato, Anunoby por poco lo cambian. El mismo Siakam puede que lo cambiemos. El único que se queda es Scottie Barnes. O sea, la sensación es que es una estación de tren. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que es eso. O sea, si Darko Rajakovic tendría el desafío de manejar un vestidor en cualquier equipo en el que asuma, en Toronto, creo que hoy por hoy es el vestuario uno de los más calientes seguro de toda la liga. Creo que la situación con Pascal Siakam es difícil que, salvo que los resultados acompañen, termine bien. Si continúan por esta senda, con un equipo que parece le falta un poco en algunos aspectos, más que nada desde el triple. Ahora lo trajeron a Dennis Schroeder, capaz un poco mejoran en esa forma de comandar la ofensiva, aunque lo tenían a Van Vliet. Me parece que Rajakovic tiene un desafío bastante grande, con en el medio, ya que estamos, todo un tema organizacional, con una demanda que se complica y que está entre Raptors y Knicks. Algo de lo que ya hemos hablado ya 2 veces en el newsletter de NBA. Para aquellos que no conocen el newsletter, sale una vez por semana, te llega a tu casilla de correo electrónico, pasa por www.smartsports.com, te registras, es gratis, y hay típicamente 3 temas, cada uno breve, pero al punto y lleno de información, y tocaste ese tema en un par de ocasiones ya. Sí, y creo que es eso. Rajakovic tendrá ese desafío y será todo un tema para un Toronto que, como los escuché decir el otro día en el video de Estrellas Descontentas, se acostumbró o se mal acostumbró, entre comillas, a ser exitoso cuando toda su vida han sido mediocres, que no es una crítica, es una descripción. Digo, las expectativas están mucho más altas capaz de lo que tiene el plantel.